Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Antonio Marco volvía a casa tras unas importantes negociaciones, su coche de clase business circulaba confiado por la carretera, y el propio empresario miraba por la ventanilla y pensaba en los acontecimientos del día anterior. Lo que se puede decir, el acuerdo con los socios extranjeros, con el que tanto había contado, casi se había venido abajo. Los socios franceses, en el último momento, decidieron cambiar las condiciones del contrato entre ellos y exigieron un porcentaje de los beneficios 2 veces superior a la cantidad que habían acordado en un principio. Antonio apenas había conseguido zanjar el asunto y, de hecho, acababa de ganar un poco más de tiempo antes de tener que darles una respuesta definitiva. Antonio se paró en el semáforo y se frotó involuntariamente la cara con las manos, como si quisiera quitarse todas las preocupaciones y ansiedades sobre el futuro de la empresa. Y pensar que solo tenía 28 años y ya era el jefe de un gran imperio mediático con varias sucursales en Ecuador y 4 en otros países. Naturalmente, los socios occidentales se movilizaron de inmediato, queriendo hacerse con una parte más gorda de una empresa tan rentable. Y ahora Antonio tenía que pasar casi noches en el trabajo, intentando poner las cosas en orden. Lo más frustrante es que el joven ni siquiera tenía una amante para poder cambiar de todas las dificultades del proceso de trabajo, en el amor y las alegrías de las relaciones con su chica favorita. No fue porque Antonio fuera traicionado por alguien, o experimentara alguna dolorosa separación iniciada por él mismo. No. El joven empresario simplemente no quería entrar en, como él mismo decía, relaciones vacías. El caso es que Antonio, por naturaleza, siempre ha sido una persona muy profunda y entregada, y de su futura otra mitad, esperaba lo mismo. Pero no era fácil encontrar a una chica así, y Antonio no quería cambiarse por menos. Y, a decir verdad, ahora no estaba para amores ni romances el negocio que sus padres le habían regalado recientemente, era una pesada carga sobre sus hombros. Tuvo que orientarse literalmente sobre la marcha, aunque su padre intentó transmitirle todos los parámetros clave del negocio familiar. Sin embargo, cuando el propio Antonio se puso manos a la obra, enseguida se dio cuenta de que la empresa necesitaba una actualización global. Gran parte de lo que Roberto practicaba en su negocio estaba sencillamente anticuado, y requería una revisión completa del concepto básico de gestión, así como de la conducción de todos los procesos internos de la empresa. Los padres, por su parte, presionaban constantemente a Antonio, especialmente su madre Ana. Sin duda, la mujer quería casar a su hijo en un futuro próximo, y con una chica de alguna familia muy famosa y de alto rango. Antonio, cariño, ¿estás seguro de que no quieres ir al club de golf con nosotros este fin de semana? Preguntó significativamente. El señor López, su mujer y su hija estarán allí. Olivia volvió de Londres este año. Sí, imagínate. Acabó allí la carrera. Ahora la chica es una máster de artes. Creo que es una gran opción para ti, definitivamente deberías mirarla. Mamá, ¿ya estás otra vez? Antonio suspiró pesadamente. Creo que os dejé claro a papá y a ti que aún no tengo pareja. Sabéis que me voy a casar como una persona normal por amor, y con quien yo elija. Antonio, hijo mío, dijo mi madre indignada, para cuando elijas esposa, mi padre y yo ya seremos mayores, por Dios. Tienes casi 30 años, es hora de pensar en formar una familia y tener tu propio nido familiar. Me doy cuenta de que no tienes mucho tiempo, te has dedicado al negocio de tu padre, pero así queremos facilitarte la elección. Confía en mí, puedes confiar plenamente en tu madre, te encontraré una chica de la mejor familia. Mamá, he dicho que no. Sintiéndose molesto, Antonio exclamó, no te metas en organizar mi vida, puedo hacerlo yo solo. Todo está claro, dijo secamente la señora Ana. ¿Quieres dejarnos sin herederos, actuar como el último egoísta? ¿Y si te pasa algo? La mujer empezó a sollozar y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y si tienes un accidente como tu hermano malo y nos dejas a papá y a mí? ¿Crees que podríamos sobrevivir a eso?
¿Crees que yo podré? La señora Ana empezó a sollozar con fuerza, y el pobre Antonio tuvo que consolarla, disculpándose por su intemperancia. Mamá, por favor, calmate. No te preocupes tanto por mí. He sido imperdonablemente grosero contigo. Te pido disculpas. Es que ya sabes lo duro que es para mí trabajar en la empresa de papá. Se suponía que Sancho iba a hacer todo esto. Sí, pero se ha ido. Dijo la mujer entre lágrimas. Ahora tú, Antonio, eres nuestra última esperanza. No sobreviviré a la muerte de otro hijo. Y, por supuesto, quiero que tengas hijos, y yo y mi padre, nietos. Oír de nuevo el taconeo de los piececitos infantiles en nuestra casa. Antonio abrazó con fuerza a su madre y apenas pudo calmarla. Sancho era 2 años mayor que él, y se había preparado desde niño para hacerse cargo del imperio mediático de su padre. Antonio siempre había admirado el trabajo duro y la perseverancia que ponía su hermano para convertirse en un digno ejecutivo. Estudiaba mucho, intentaba constantemente hacer algún curso adicional para aprender tal o cual habilidad que pudiera serle útil en los negocios. Pero todo esto duró exactamente hasta que Sancho empezó a beber. Sucedió hace aproximadamente 1 año, el hermano mayor de alguna manera abrupta perdió interés en todo, y como si no supiera dónde meterse. Al ser interrogado por sus padres, Sancho respondió evasivamente, diciendo que el vector de sus intereses en la vida había cambiado. Pero en qué dirección había cambiado, el hombre no lo especificó. En cambio, su hermano se encerró en la biblioteca de su casa con una botella de whisky, y no salió durante horas, consumiendo un vaso de alcohol tras otro. Antonio seguía considerándose responsable de la muerte de su hermano. Quizás si hubieran empezado a dar la voz de alarma antes, si hubieran pensado en cómo ayudarle antes, Sancho estaría vivo ahora. Antonio, en cambio, trató de mantenerse alejado de su hermano, pensando que tenía algún tipo de crisis de identidad, y que Sancho era lo suficientemente mayor y autosuficiente como para manejarlo por sí mismo. Como resultado, su hermano mayor, un día, simplemente se sentó borracho al volante, y a gran velocidad chocó contra un tren que pasaba por la vía férrea. La investigación determinó entonces que no se trataba de un suicidio. Sancho simplemente se quedó dormido al volante, debido a la enorme cantidad de alcohol ingerida antes del viaje. Pero el propio Antonio se tomó esta tragedia como una auténtica señal de lo alto. Creía sinceramente que su hermano, de esta forma, intentaba pedirle ayuda a él y a sus padres, pero ninguno de ellos le escuchó. Tanto él como su madre y su padre soportaron esta pérdida con gran dificultad. Antonio incluso se sometió a varios cursos de psicoterapia, porque le resultaba muy difícil sobrellevar el dolor que le desgarraba por dentro. El joven empresario no podía aceptar la muerte tan estúpida y terrible de su hermano y, por ello, se confesó a sí mismo que él también necesitaba ayuda. Y acudió a un especialista. Sancho llevaba 7 meses desaparecido, por lo que el tema de su muerte seguía siendo muy doloroso para Antonio. El joven iba a menudo al cementerio, a la tumba de su hermano, y mantenía largas conversaciones con él, pidiéndole perdón por su frivolidad de entonces y por no querer ver sus problemas. Así que cuando su madre, sin darse cuenta, empezó a manipularle y presionarle a través de la imagen de su hermano fallecido, a Antonio le resultó muy difícil contener su resentimiento y su ira. Ya estaba bajo la presión constante de su padre, que literalmente controlaba todos sus movimientos, y su madre con su matrimonio. Por eso, en parte, estaba tan ansioso por sumergirse en el negocio, que recaía enteramente sobre sus hombros. Cuando Sancho vivía, Antonio y no pensaba en convertirse en el jefe de la empresa de su padre, el chico soñaba con vincular su vida con el arte. El actual empresario planeaba abrir su propia galería de arte en la ciudad, y exponer allí a jóvenes y prometedores artistas cuyo talento, en el futuro, podría decorar el salón o el pasillo de la casa de algún famoso. La señora Ana y el señor Roberto se reían a menudo de su hijo menor por este motivo. «Ay, Antonio, algo tú, en este aspecto, no en nosotros», decía su padre, «más te valdría tomar ejemplo de su hermano».
Sancho ya está dirigiendo su propia sucursal, incorporándose a nuestro negocio de forma seria. Y tú sigues jugando con las fotos. Tal vez sea lo mejor, objetó Antonio con una sonrisa. Ya tenemos un hermano empresario en nuestra familia. Que haya otro hermano un galerista conocido en toda la ciudad. No quiero meterme en todos tus asuntos mediáticos. Oh, y en vano lo dices, hijo, respondió en lugar de la madre de Roberto. Ahora vivimos en un mundo donde sin su propia, sólido, negocio, en general, no hay manera de vivir. ¿Qué harás con esos cuadros si nadie los compra? Y en la empresa de tu padre podrías sacar mucho más provecho de tus habilidades. ¿Por algo hemos pagado tanto dinero por tu formación? Antonio apretó los dientes, pero no dijo nada a su madre. Era incapaz de explicarle su atracción por la pintura en lugar de por los documentos y los interminables informes financieros. Pero, de un modo u otro, aún tenía que hacerse cargo de la empresa en lugar de Sancho, y ahora estaba aprendiendo cada día los fundamentos de la gestión, utilizando sus dotes creativas por el bien del negocio familiar. Nunca recuperarían a Sancho, por muy dolidos y ofendidos que estuvieran Antonio y sus padres. Pero tenían que seguir adelante, así que el hermano pequeño tenía que madurar de golpe y asumir toda la responsabilidad. En cuanto a casarse, dejó claro a su padre y a su madre que no habría prisa. Cuando llegue el momento y conozca a mi verdadero amor, a la chica a la que quiero unir mi vida, dijo Antonio a sus padres, seréis los primeros en saberlo. Antonio seguía sentado al volante de su coche, contemplando el sol de verano que se ponía en el horizonte. A través de la ventanilla abierta, una brisa cálida entró en el coche, lo que sacó al joven de su ensueño. El empresario acababa de pasar por un ancho puente de autopista que se extendía sobre un pequeño río cuando vio algo extraño. A Antonio le pareció que había alguien en el agua, porque la superficie del agua subía y bajaba de forma poco natural. Al mirar a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que ninguno de los automovilistas se detenía. Así que Antonio se apartó a un lado de la carretera y se acercó a la barandilla del puente. Tras mirar más de cerca, el joven empresario se dio cuenta de que no se había equivocado en el agua. Unos metros por debajo de él, una joven luchaba desesperadamente contra la corriente. «Maldita sea», se maldijo Antonio, y sin pensárselo mucho se quitó los zapatos y la chaqueta y se zambulló tras la desafortunada muchacha en la parte más profunda del río. El agua estaba turbia, pero el hombre no tardó en encontrar a la chica que se iba al fondo. Tras recogerla con una mano bajo las axilas, Antonio empezó a remar desesperadamente para sumergirse con la ahogada hasta la superficie. Esto último no fue tan fácil, pues la corriente que la chica intentaba superar era realmente tan fuerte que casi se lleva al empresario en dirección contraria. Antonio estuvo a punto de perder la orientación, pero, como se había entrenado en el equipo de nadadores del colegio, pudo hacer frente al agua y salvar a la desconocida. Cuando consiguieron llegar a tierra con gran dificultad, la chica se recuperó un poco y miró a su salvador con gratitud. Se levantó lentamente, con la ropa empapada, pero aún así, la muchacha pudo sonreír débilmente al hombre de negocios. «Gracias», dijo tartamudeando, «si no fuera por usted. Estaríamos completamente perdidos». El empresario, que intentaba recuperar el aliento, miró a la chica con mudo asombro. «¿Con Barbosa?», preguntó en tono incomprensible. «¿Con qué Barbosa?». Al principio Antonio pensó que la pobre chica había perdido la cabeza por el estrés, pero en ese momento notó que se llevaba las manos al pecho. Solo que ahora, en medio de la orilla desierta, bajo el puente, se oyó un gemido silencioso y lastimero, y Antonio vio en las manos de la muchacha un cachorrito diminuto, de un mes. «¿Así que te tiraste al agua por esto?», exclamó Antonio. «¿Te tiraste al agua a por el cachorro?». «Pues sí». La chica asintió, temblando de frío. «Un cabrón lo tiró, delante de mí, al agua». Sin más, lo sacó de la bolsa, y... Los recuerdos provocaron un nuevo ataque de lágrimas en el desconocido. Solo entonces el empresario se percató del vientre redondeado de la chica que sobresalía por debajo de su ropa mojada. Estaba embarazada, y el término, al parecer, ya. «No, ¿estás loca?».
Le gritó el empresario, escandalizado. ¿Estás harta de vivir? ¿Y si os ahogáis los tres? Vale, no piensas en ti, pero ¿qué tiene que ver tu hijo? La pobre mujer bajó modestamente sus grandes ojos celestes y siguió sosteniendo y acariciando al cachorro, gimiendo de miedo y de frío. Ella misma estaba tan pálida como la primera nevada. Al notar cómo los labios de la muchacha empezaban a ponerse azules, Antonio se dio cuenta de que ella misma estaba al borde. Era difícil sacarle algo en ese estado, así que Antonio decidió llevarla a su casa, para que entrara en calor y recobrara el sentido. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. La muchacha levantó de nuevo sus angelicales ojos hacia él. Laura. Laura Delgado, respondió, exactamente igual que en el colegio. Bueno, muy bien. Laura Delgado, suspiró Antonio. Vamos, sube a mi coche, te llevaré a mi casa. Te daré té caliente, allí descansarás. A ver qué debes hacer a continuación. La chica asintió brevemente y subió al coche. El cachorro, por supuesto, se quedó con ella. Antonio sacudió la cabeza y cerró la puerta del conductor tras de sí, e inmediatamente encendió la calefacción para que la chica pudiera secarse. Aunque era verano, después del agua, e incluso embarazada, un poco más de calor no le vendría mal. La casa de campo donde el empresario iba a llevar a Laura había sido en otro tiempo su hogar familiar. Pero desde hacía un par de años solo iba allí Sancho. El joven explicaba a su hermano pequeño que iba al campo para recargar energías y descansar de la civilización. Sancho podía vivir en la casa durante semanas y luego volver despierto y fresco para sumergirse con renovado vigor en los asuntos de la empresa de su padre. Es cierto que, antes de su muerte, su hermano ni siquiera se interesaba por esto. Después de la partida de Sancho, la casa de campo pasó a Antonio, y a veces iba allí, en recuerdo de su hermano. Su madre y su padre no se atrevían a ir, tenían demasiados recuerdos del lugar y de la infancia de Sancho. Además, Antonio se dio cuenta de que no podía llevarse a Laura a casa, sus padres no lo entenderían. Una chica mal vestida, empapada y acunando a un cachorro callejero, y embarazada de 8 meses, era fácil imaginar la terrible imagen que se formaría inmediatamente en su imaginación. Durante todo el viaje, Antonio y Laura apenas habían intercambiado unas palabras. Luda permanecía casi siempre callada y recatada, mientras Antonio mantenía los ojos fijos en la carretera que empezaba a oscurecerse rápidamente. Con el rabillo del ojo miraba de vez en cuando a la chica hermosa, frágil, con una mata de pelo castaño claro y esponjoso. Laura podría haber sido una verdadera dama, si no fuera por su pobre ropa, obviamente comprada de segunda mano. Eso, y su excesiva palidez y delgadez, hacían que Laura pareciese una vagabunda, si no una cualquiera, desde luego una chica muy pobre. Luda, como comprendió el empresario tras su breve conversación, se había criado en un orfanato y había estado sola la mayor parte de su vida. No tenía parientes, y cuando le preguntaron si tenía marido o novio, la chica no contestó. No me siento cómoda con este tema, lo siento, explicó a Antonio. El hombre no insistió y dejó sola a la chica. Cuando llegaron a la cabaña, ocurrió algo extraño. Al ver la casa de Sancho, Laura miró a Antonio con sorpresa, pero no dijo nada en voz alta. El empresario pensó que ella nunca había visto casas de campo tan grandes, así que se limitó a asentir, tratando de buscar a tientas en su bolsillo la llave de la puerta principal. ¿Qué demonios?, murmuró Antonio para sí, palpándose todos los bolsillos. ¿Dónde la habré metido? ¿Has perdido algo?, preguntó amablemente la chica. Sí, perdí la llave. La perdí cuando me zambulía en el río detrás de ti. Antonio recordó exactamente que la llave estaba en el bolsillo del pecho de su camisa, siempre la llevaba allí por si necesitaba ir a la casa de campo. Finalmente, el hombre sacudió la cabeza con abatimiento. No hay remedio. Supongo que tendré que trepar por la ventana después de todo. Laura siguió de cerca a su salvador, pero cuando estaba a punto de romper una pequeña ventana de la planta baja, que daba al trastero, la muchacha detuvo al empresario.
No es necesario, Antonio. Déjame. Prefiero abrirla con mi llave. Entonces Laura puso al cachorro en el hombro contrario, solo chillaba dormido, y sacó de su bolsillo un cordón delgado, en el que estaba exactamente la misma llave del dueño de la casa. No era un duplicado, ni una falsificación hecha a toda prisa. Antonio estaba dispuesto a jurar que aquella llave era absolutamente autóctona. Con un movimiento seguro, Laura giró la llave en el ojo de la cerradura exactamente 3 veces. Después, se oyó un suave clic característico y la puerta se abrió. ¿Qué demonios es eso? Antonio retrocedió sorprendido. ¿De dónde has sacado esa llave? Laura le miró tranquilamente y le dijo: Antonio, tú no te preocupes. Vamos a tomar el té contigo, y te lo contaré todo. Me gustaría mucho, le contestó él con gravedad. Media hora más tarde, cuando los jóvenes preparaban en tazas té aromático caliente con hierbas, Laura le confesó al empresario: Antonio, lo que pasa es que yo fui novia de Sancho, antes de que muriera. ¿Qué? El hombre no pudo contener la emoción. ¿Cómo es eso? ¿Por qué, entonces, nunca hemos oído hablar de ti? La muchacha se limitó a sonreír amargamente y a mirarse de pies a cabeza. ¿No me parece a mí que no entiendo? Sancho temía la reacción de la familia, la tuya y la de tus padres. Dijo que te importaba mucho tu reputación en la comunidad, y quién querría una nuera que viviera, de hecho, por debajo del umbral de la pobreza. Antonio tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba oyendo. Espera, ¿cómo le conociste? Preguntó. Sancho me conoció por casualidad. Y me salvó, explicó la chica, suspirando. Yo estaba entonces cerca del metro, pidiendo limosna, porque nadie quería contratarme. Ni siquiera pude conseguir trabajo como limpiadora. Laura acarició a su Barbosa, al que habían comprado con mucho tino un cartón de leche. Ahora el cachorro dormía plácidamente en la colchoneta, ebrio de la dulce bebida. Me abordaron unos mayores. Querían llevarme en su coche al bosque. Está claro que cuando se tiene dinero, no es un problema infringir la ley. A Laura le temblaron las manos al recordar aquel día. Y entonces apareció Sancho. Salió corriendo de la nada y dispersó a esos cabrones. Así nos conocimos. Nos conocimos en mi piso. Nos queríamos mucho. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Preguntó Antonio asombrado. Casi 1 año, respondió la chica mirándole a los ojos. Por su mirada, Antonio se dio cuenta de que no mentía, era realmente la prometida de su hermano. Demasiado para rescatar a una chica con un cachorro. Sancho prometió casarse conmigo, pero tenía miedo de contárselo a mi padre. Pensó que se enfadaría y le desheredaría, explicó Laura confusa. En ese momento, Antonio se dio cuenta de lo mucho que empezaba a preocuparse y le apretó los dedos. Calmate, por favor, le pidió Antonio en voz baja, y le cubrió la mano con la suya. Dime, Laura, ¿sabías que mi hermano era adicto al alcohol? Laura soportó una larga mirada interrogativa del empresario, tras la cual las lágrimas brillaron en sus pestañas. Sí, pero lo intenté, de verdad que intenté impedírselo. Llorando, la chica dijo, empezó a beber cuando me quedé embarazada. No se le ocurrió cómo traerme a casa, presentarme. Y por eso es, de hecho, por mi culpa. Murió. Laura no pudo soportarlo y, rompiendo a llorar, se cubrió la cara con las manos. No puedes culparte de su muerte, intentó calmarla Antonio. Nadie tiene la culpa de lo que le pasó a mi hermano. Es solo que he tardado tanto en entender lo que le pasó, ¿por qué empezó a beber? El joven empresario miró detenidamente a la chica. Pero ahora me doy cuenta de que Sancho se avergonzaba de nosotros. Se avergonzaba de nosotros, delante de ti. Mis padres, y supongo que yo soy un poco snob, y mi hermano no queríamos que tuvieras que lidiar con eso. No quería haceros daño ni a ti ni a tu hijo. Antonio se echó hacia atrás, asombrado. Por fin lo veía todo claro. La situación estaba más clara,
Pero había algo que el joven no podía entender. ¿Por qué no acudiste a nosotros cuando Sancho se había ido? Después de todo, es probable que necesite ayuda, y con el dinero, según tengo entendido, después de la muerte de su hermano se convirtió en muy apretado. Sollozando, Laura respondió. Bueno, ¿qué te parece? Mírame, te digo un mendigo, y con un vientre. ¿Cómo te lo puedes imaginar? ¿Podría ir a tu casa y decirte que Sancho es casi mi marido? ¿Qué queríamos casarnos? Me habrías echado por la puerta, como a un mestizo. Laura señaló en silencio la llave de la casita. Sancho me trajo aquí un par de veces. Quería estar conmigo en la naturaleza. Fue entonces cuando me dio la llave y me dijo que podía venir siempre que quisiera. Por supuesto, nunca vine aquí cuando él no estaba, pero guardé la llave en memoria de Sancho. La puse en el cordón de mi zapato. La muchacha acarició suavemente la llave y sonrió débilmente. Vaya. ¿Quién iba a pensar que aún podría ser útil? Antonio estaba completamente perdido. Por supuesto, era imposible dejar a esta chica en apuros, sobre todo teniendo en cuenta que llevaba a su propio sobrino bajo el corazón. Laura, escucha, comenzó el empresario. Quédate, por el momento, a vivir aquí. Os traeré a ti y a tu bebé todo lo que necesitéis: comida, vitaminas. Pero no vayas a ninguna parte, por favor. Laura le miró interrogante. No molestarás a nadie aquí, le aseguró Antonio. Todavía no diré nada a mis padres. Tienes razón, tengo que pensar cómo darles la noticia. Pero quiero que Barbosa y tú os quedéis aquí hasta que se me ocurra cómo incorporaros a la familia. Seguro que les encantará saber que van a tener un nieto. Laura le miró y, por la expresión de sus ojos, el hombre se dio cuenta de que no creía realmente en el éxito de su caso. Sin embargo, la chica aceptó, ¿y qué iba a hacer? ¿No volver a la calle? De acuerdo, dijo al fin, intentaré no hacer ruido, para que los vecinos no sospechen nada. Después, Laura preparó una cena sencilla para ella y Antonio, y el empresario volvió a casa. A partir de ese momento, Antonio empezó a cuidar de Laura, viniendo a la casa de campo a escondidas casi todos los días. Llevaba a la chica comestibles, vitaminas y fruta para el bebé y, por supuesto, comida y chucherías para el pequeño Barbosa, a quien Laura casi nunca soltaba de sus brazos. Lo más interesante es que el joven empresario no se avergonzaba en absoluto de la pobreza de la niña, podía sentir su energía interior y la belleza que emanaba literalmente de ella. Antonio estaba asombrado de su resistencia y optimismo, porque Laura, hasta el final, esperó y toleró la indecisión de su difunto hermano con la esperanza de que aún se atreviera a ir en contra de la voluntad de sus padres, y hacer de Laura su legítima esposa. Sorprendentemente, Antonio se sentía cómodo con esta valiente muchacha. Cuando le preguntó su edad, se sorprendió mucho al saber que Laura solo tenía 23 años. Sancho era mucho mayor y, por lo tanto, debería haber asumido toda la responsabilidad de la chica, pero, por alguna razón, no pudo llevarla hasta el final. Resultó que el hermano mayor del empresario era un hombre decidido y seguro de sí mismo solo en el trabajo, pero en su vida personal, cayó víctima de sus propios prejuicios, por triste que fuera darse cuenta de ello Antonio. Al mismo tiempo, Ana y Roberto empezaron a sospechar que a su hijo le pasaba algo. Temían, más que nada en el mundo, que a Antonio le ocurriera lo mismo que a su hermano mayor y, por eso, decidieron averiguar urgentemente qué escondía el pequeño en su vieja casa de campo. ¿Y si también bebía allí, como Sancho? Preguntó entre sollozos la asustada doña Ana a su marido. No lo parece, el señor Roberto negó con la cabeza, y Antonio no se comportaría así. Incluso lo ha consultado con un psicólogo. No soporta el alcohol desde la muerte de su hermano. No se sabe lo que puede pasar. Exclamó la esposa, hoy no bebe, y mañana. Sancho fue allí sin más, ¿y ahora qué? No, Roberto. Vámonos, sentenció mi corazón, allí nos espera una desagradable sorpresa. Ya está hecho. Una vez más,
Habiendo seguido a su hijo, los padres del empresario se dirigieron a la casa de campo en el momento en que Antonio ya había dejado a Laura y a su cachorro. Al llegar al lugar, los ricachones presenciaron una estampa muy extraña e incomprensible. Una muchacha embarazada, con aspecto de mendiga, estaba sentada en el porche y roía una manzana. Encima, había un chucho lleno de pulgas a sus pies. Muy interesante, querida, dijo la señora Ana, saliendo de las sombras. ¿Y qué hacemos aquí? ¿En casa ajena, eh? La voz de la madre de Antonio era tranquila, pero era la calma que precedía a la tormenta. Con cada palabra, el trueno de su entonación crecía más y más, corriendo el riesgo de convertirse en un auténtico alarido. ¿Por qué hay una indigente durmiendo en mi casa? ¿Quién te ha dado las llaves? ¿Antonio? Confiesa ahora mismo, zorra astuta. Los ojos de Ana ardían de justa ira, y ni siquiera el señor Roberto pudo detenerla. Lo has malinterpretado todo, intentó explicar Laura. Antonio me dejó vivir aquí. Estoy embarazada. De su hijo mayor, de Sancho. A Laura le temblaba la voz, pero encontró fuerzas para decir la verdad tal como era. Sin embargo, el rostro de señora Ana se contorsionó con una mueca de terrible ira. ¿Qué? Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. ¿Qué te has atrevido a decir, zorra? ¿Cómo te atreves a involucrar a mi hijo en tu fornicación? Sancho nunca se metería con una hambrienta como tú. No tienes conciencia en absoluto. Anita, ¿por qué estás tan excitada? El viejo empresario trató de apaciguar a su mujer. Niña, ¿de verdad que deberías dejar esta casa? El hombre miró expresivamente a Laura. Vete, desvergonzada. La madre de Antonio chilló como si hubiera explotado. Las exhortaciones de su marido carecían, en aquel momento, de interés. ¿Por qué está así, señora Ana? Le preguntó Laura con reproche. Yo quería mucho a su hijo. Le echo mucho de menos, igual que tú. Fuera de aquí. Gritó tan fuerte como pudo, que los vecinos se despertaron y encendieron las luces. Los escándalos eran bastante raros en su tranquilo pueblo, e incluso en la casa de campo de gente tan rica como esta familia. Llorando de humillación y ofensa, Laura recogió rápidamente sus modestas pertenencias, se llevó consigo a Barbosa y, bajando corriendo los escalones del porche, desapareció en la oscuridad de la noche de verano. Aquella no era la actitud que la muchacha había esperado, así que su querido Sancho tenía razón. Realmente tenía unos padres increíblemente prejuiciosos. Quizá nos equivocamos al tratar tan cruelmente a la niña, intentó interceder el señor Roberto por Laura. ¿Vas a decir algo más en su defensa? Su mujer le miró enfadada. El anciano empresario se sintió avergonzado y condujo en silencio a su mujer de vuelta a casa. Allí les esperaba un agitado Antonio, que durante la tercera hora no había soltado el teléfono, intentando llamar a sus padres. Mamá, papá, ¿dónde estabais? Os he perdido. El hijo los miró desconcertado mientras se quitaban los zapatos en el pasillo. Sí, hijo, confieso que me has decepcionado, comenzó lentamente la madre, estábamos en tu casa de campo. La que heredaste de Sancho. Antonio se puso pálido, se dio cuenta enseguida de que su madre se había enterado de todo. Ah, ya veo que sabes que tienes viviendo allí a una mendiga y a su perro. Chilló la señora Ana, y empezó a acercarse lentamente a su hijo. ¿Qué has hecho con Laura, madre? Preguntó fríamente Antonio. Hice lo que tenía que hacer. La he echado, levantando orgullosa la barbilla, su madre replicó. ¿Estás loco? Está en los últimos meses de embarazo. Puede dar a luz en cualquier momento. El joven empresario empezó a discutir con su madre, demostrándole que aquella chica estaba directamente emparentada con su familia, pero la señora Ana se limitó a reírse como respuesta. ¿A quién escuchas, hijo? Despierta. Gente como ella está dispuesta a engañar a cualquiera por un lugar donde vivir y un trozo de pan en la capital. ¿De verdad crees que podría ser la prometida de tu hermano?
Tenía la llave de la casa, madre, explicó el hijo, conteniendo a duras penas su cólera, y sí, la creo. Ana entornó los ojos como una cobra ante un lanzamiento. Es que no entiendes nada, Siseo. ¿Cómo sabemos ahora que lleva un hijo de nuestro Sancho? Esta chica podría haber sido preñada por cualquiera, y ahora tengo que alimentarla y mantenerla hasta que dé a luz. Por supuesto, cuando nazca el niño, podremos hacer una prueba de ADN, pero tenemos que vivir hasta entonces. De todos modos, no voy a seguirle la corriente a este charlatán. Con estas palabras, Ana se fue a su habitación, y su padre corrió tras ella, preocupado por si a su querida esposa no le subiría la tensión de la preocupación. Antonio permaneció de pie en el salón, atormentado por sentimientos de vergüenza y culpa. Sentía que Laura decía la verdad, y que sus padres habían echado a la calle a una chica inocente, justo antes de dar a luz. El hombre intentó encontrar a la prometida de su difunto hermano, pero todo fue en vano. Laura desapareció, no contestó a las llamadas telefónicas, que Antonio no se cansó de hacer en un intento de comunicarse con ella. Le había comprado el teléfono más sencillo, de botones, para poder estar siempre en contacto si ella necesitaba algo. Pero habían pasado más de 2 semanas y Laura no había contestado ni una sola llamada. Antonio empezó a preocuparse cuando recordó que, según las condiciones, la chica estaba a punto de dar a luz. Tras llamar a varias maternidades, el joven empresario dio con la de Laura e inmediatamente se dirigió allí. En la sala de urgencias, Antonio se autodenominó prometido de Laura delante de los médicos, todo con tal de llegar a la habitación de la chica. Le advierto que ahora está muy débil, le dijo el médico. El feto de su prometida era muy grande, pero la parturienta, por el contrario, es más bien delgada. Su pelvis es muy estrecha, tuvimos que hacerle una cesárea. Laura perdió mucha sangre, pero, afortunadamente, ahora ella y su bebé están fuera de peligro. Al oír estas palabras, Antonio se sintió inmediatamente aliviado. Dando las gracias al cirujano, el empresario entró en la habitación de Laura. Estaba tumbada en la cama, muy pálida, más que en su primer encuentro. Sin embargo, al ver al joven, la chica sonrió. No pensé que tú y yo nos volveríamos a ver, Antonio. Su voz era muy baja y débil, pero el chico aún podía oírlo todo bien. Inmediatamente, saltó hacia la chica. Perdona a mi madre y a mi padre, Laura. Siento mucho que hayan sido groseros contigo. Laura negó lentamente con la cabeza. No lo sientas, Antonio. Me doy cuenta de que, a sus ojos, soy una estafadora depredadora que quiere conseguir un novio rico como sea. Es difícil que crean en mis sentimientos con Sancho. No deberían haberte echado. Antonio le cogió la mano suavemente y le dijo, todavía no puedo entender cómo pudo hacerte eso. Entonces sintió que la muchacha le apretaba la mano débilmente en respuesta. Gracias, Antonio. Por tu apoyo y, en general, por todo. La chica miró largamente al joven empresario, y en ese momento Antonio se dio cuenta de que estaba a punto de ahogarse en aquellos ojos azul cielo. Al darse cuenta de que no había casi nadie que cuidara del niño mientras su madre se recuperaba de una grave operación, Antonio intentó visitar a Laura más a menudo. Esperaba que se recuperara más rápido si sentía cariño y calor de corazón. El hombre llevaba al hospital de maternidad todo lo necesario para la joven madre y su bebé: comida, pañales, medicinas que necesitaban Laura y su sobrino. Antonio no se apenaba por el dinero, solo por si Alejandro, que así se llamaba el niño, y su madre se recuperaban más deprisa. Un día, Antonio fue llamado por el médico de Laura. Por su cara de concentración, el joven empresario se dio cuenta de que había ocurrido algo desagradable. Alejandro tiene un defecto cardíaco, comenzó inmediatamente el cirujano. La situación es extremadamente grave. Si el bebé no es operado, vivirá solo un poco. Antonio estaba en estado de shock. ¿Realmente no se podía hacer nada? ¿Cuándo hay que operar? Reuniendo toda la fuerza mental, en un puño, preguntó. No más tarde de 6 meses. No se puede retrasar en ningún caso.
El médico le respondió: cualquier retraso puede costarle la vida a su hijo. Otra cosa es que la cola para operarse gratis puede alargarse varios meses o incluso un año. Pero los recién nacidos no tienen derecho a un cupo, fuera de turno. Antonio le miró dubitativo. Sí, asintió el cirujano con seriedad, pero ¿tiene idea de cuántos niños así tenemos en todo el país? En general, si yo fuera usted, empezaría a prepararme para el hecho de que la operación tendrá que ser de pago. El médico anunció la cantidad necesaria para la operación y la posterior rehabilitación del bebé. Antonio, sin demora, accedió a pagarlo todo. Si necesita mi ayuda, estoy dispuesto a todo, le aseguró acaloradamente el empresario. El cirujano sugirió a Antonio que se hiciera pruebas de compatibilidad, porque el tío quería convertirse en donante del bebé, pero, cuando se le extrajo la sangre al pequeño Alejandro, resultó increíble. La cosa era que entre el hijo de Laura y Antonio, no había ningún parentesco. ¿Quiere decir que este niño no es pariente mío?, preguntó Antonio al técnico del laboratorio con una mirada de asombro en los ojos. Desgraciadamente, es cierto, respondió, y bajó los ojos, usted y él no tienen ni un solo cromosoma en común. El empresario no sabía qué pensar. Trastornado, no habló con Laura de nada, porque simplemente no entendía cómo podía comunicarse con ella ahora, después de todo lo que había pasado. ¿Y si los padres de Antonio tenían razón y él había acogido a una vulgar estafadora? ¿Y qué hacer con sus sentimientos hacia Laura, a los que no estaba dispuesto a renunciar? Parece que tenías razón, mamá, dijo Antonio a su madre, lamentándose, esa Laura ha engordado a su hijo en alguna parte, y luego, decidió engañar a nuestro Sancho con su ayuda. Antonio estaba a punto de llorar por semejante traición. ¿De verdad por su culpa murió mi hermano? Pero también lo siento por su hijo, eso es lo que duele. Cuando supo que al hijo de Laura le habían diagnosticado un grave defecto cardíaco, la madre de Antonio se ablandó de repente. Miró con cautela al señor Roberto, que se limitó a asentir en silencio. Verás, hijo mío, hay una cosa. Comenzó la señora Ana con voz temblorosa. Quizá deberíamos habértelo contado todo hace mucho tiempo, pero aún nos faltaba valor. ¿De qué se trata? Antonio miró ansioso de ella a su padre y viceversa. No lo sabes todo sobre tu hermano, dijo lentamente su madre. Antonio sintió que el corazón le latía el doble de rápido. ¿Mamá? Miró a la mujer interrogante. Entonces el señor Roberto se incorporó a la conversación, compadeciéndose de su mujer. Mamá, quiere decirte, Antonio, que aunque Sancho era nuestro hijo, no era nuestro pariente de sangre. ¿Qué queréis decir? Tartamudeando, el joven empresario les interrogó. Roberto y yo no pudimos tener hijos durante mucho tiempo, enjugándose los ojos con un pañuelo, dijo la avergonzada señora Ana, así que decidimos coger un niño del orfanato. Elegimos al que pensamos que se parecía a mi padre y a mí. Y lo criamos. Queríamos a Sancho como si fuera nuestro, lo juro. Mamá se llevó las manos al pecho, y luego, 2 años después, te tuvimos a ti. Pero raras veces sentimos ninguna diferencia entre vosotros, se apresuró a añadir el padre, los dos fuisteis amados por mí y por Ana de la misma manera. Ahora, ya sabéis la verdad. Antonio sintió que el aire de la habitación donde estaban sentados se detenía de repente. No tenía nada que decir, pero se preguntaba cómo habían podido ocultarle durante tantos años que Sancho era su hijo adoptivo. Sancho nos lo pidió, explicó el señor Roberto a Antonio. No quería que pensaras en él como un miembro más de la familia. Entonces erais adolescentes, y eso le preocupaba mucho. ¿Una persona más? Antonio no daba crédito a lo que oía. Yo le adoraba. Siempre le he admirado, y me hubiera dado igual que fuera de mi familia o no. Antonio sintió que su corazón literalmente daba vueltas de indignación. Mamá, papá, lo entiendo todo, pero yo siempre he querido a mi hermano, y esto no cambiará nunca, dijo Antonio. Ojalá me lo hubierais dicho todo de una vez. Todos estos prejuicios vuestros.
Mirad a dónde nos han llevado a todos. Antonio no guardaba rencor a sus padres. Se daba cuenta de que no estaban preocupados por el hijo de Laura porque sabían perfectamente que ese nieto no era suyo. Sin embargo, todo cambió en el momento en que la señora Ana se enteró de que el niño estaba enfermo. Ahora que Antonio sabía la verdad, ya no podía preocuparse por la lealtad de Laura hacia su hermano. Tras pagar la operación del niño, siguió cuidando de él y de Laura. Cuando la joven madre salió del hospital, Antonio la llevó inmediatamente a la mansión de sus padres. Allí, Laura pudo cuidar tranquilamente de su hijo, y Antonio y la señora Ana, que se había encariñado con su pequeño nieto, empezaron a ayudarla activamente. Lo curioso es que allí, en la mansión, se trasladó y Barbosa, que Laura, como se vio después, vio antes del nacimiento de un buen amigo, que vivía en una pequeña casa privada en las afueras de la ciudad. Ahora Barbosa tiene su propia hermosa casa perrera, donde le gusta esconderse y dormir después de jugar con Laura y Antonio. Alejandro fue operado un par de meses después, cuando el niño estaba lo bastante fuerte para que le hicieran tales manipulaciones en el corazón. Laura estaba muy preocupada por su hijo, pero, gracias a Dios, la operación fue un éxito y ahora Alejandro es un niño sano como los demás. Durante todo este tiempo, entre Laura y Antonio comenzaron lentamente los primeros, y frágiles, como el cristal, sentimientos. La propia Laura no entendía por qué aquel hombre alto y rubio le causaba tanta excitación. Antonio no se parecía en nada a Sancho y, sin embargo, desde que le había salvado la vida a Laura, la joven madre sentía que poco a poco se iba enamorando del hijo menor del señor Roberto y la señora Ana. Antonio simplemente disfrutaba de la compañía de Laura, sin esperar más, aunque en su interior, en su corazón, también se desataban pasiones. Por primera vez se dio cuenta de que Laura era la chica con la que quería atar su vida. Pasaron varios meses antes de que Antonio se decidiera a invitar a Laura a salir en su primera cita real. El hombre estaba muy nervioso y, en general, se comportaba como un chico enamorado. Como no sabía cuál era el mejor sitio para invitar a la joven, Antonio se ofreció a llevarla al cine. Dios mío, seguro que hace siglos que no voy al cine. Riendo alegremente, Laura le contestó y aceptó agradecida el ramo de hermosas rosas blancas que Antonio le había preparado. Si te gusta, Laura, te juro que iremos todas las semanas. Le aseguró Antonio con fervor. La cita transcurrió con normalidad, y al final de la velada, los jóvenes no contuvieron sus sentimientos, y finalmente se unieron en un tierno y apasionado beso. Los dos llevaban demasiado tiempo esperándolo, así que decidieron que ya no dejarían sus vidas en suspenso, sino que empezarían a amarse y a sentir de nuevo, aquí y ahora. 6 meses después, los jóvenes celebraron una hermosa y fastuosa boda. El pequeño Alejandro, sentado en brazos de su abuela, admiraba a su hermosa madre, que aquel día era la mujer más feliz del mundo. Antoni nunca había visto a Laura tan radiante y saludable. Huelga decir que su palidez enfermiza y su delgadez casi habían desaparecido para entonces, y Laura había pasado de ser una niña miserable y maltratada a una encantadora y esbelta dama. Laura se desenvolvía con soltura en el papel de señora de la casa, y en las reuniones sociales, a las que a veces tenía que acudir con su marido, tenía un aspecto y un comportamiento tan dignos que, involuntariamente, hacían que los padres de Antonio se sintieran orgullosos de sí mismos. Esta última circunstancia no hizo, sino reforzarse cuando un año después, para sorpresa de todos, Laura fue encontrada por sus verdaderos padres. Sucedió en Nochebuena. Laura recibió una carta muy extraña en la que un tal señor Carrasco y su esposa pedían conocerla en persona. Laura sabía que su marido tenía muchos competidores en los negocios, y acudir sola a personas desconocidas podía ser muy imprudente y peligroso. Después de contárselo todo a su marido, le pidió que fuera a la reunión con ella. Por supuesto, iremos este fin de semana, aceptó Antonio tranquilamente. Cuando llegaron al hotel más de moda de la ciudad, les recibieron en el vestíbulo y les acompañaron a una suite. Allí, una atractiva pareja mayor esperaba a Laura y a su marido.
Saludaron a Laura con abrazos y lágrimas, e inmediatamente le dijeron quién era en realidad. ¿Cómo es posible que seáis mi madre y mi padre? Crecí en un orfanato y no recuerdo nada hasta los 5 años. La anciana, que se llamaba Catalina, se limitó a secarse las lágrimas de las comisuras de los ojos. Eso es, cariño, viviste con nosotros hasta los 3 años. Sacudiendo la cabeza, dijo: éramos la familia más feliz. Teníamos un negocio tan maravilloso. Y entonces llegaron ellos, añadió el padre de Laura, don Carlos, esos ladrones. ¿Querían quitaros el negocio?, preguntó Antonio preocupado. Así es, respondió el anciano empresario. Teníamos una gran fábrica de joyas, incluyendo productos de ágata y amatista. Comprenderá que en aquella época, la amatista era una piedra verdaderamente mortal. Cualquier negocio en el que apareciera se convertía automáticamente en sangriento. Desgraciadamente, fuimos tan ingenuos que pensamos que no nos afectaría, continuó la empresaria. Pensamos que la ley estaría de nuestro lado, que estaríamos protegidos. Y al final tuvimos que defendernos de la ley, terminó don Carlos con una sonrisa amarga. Tuvimos que huir, pero hubiera sido muy peligroso si nos hubiéramos llevado a Laura con nosotros. Así que decidimos dejarla aquí, confiándola a la enfermera. No pensábamos que tendríamos que escondernos durante tanto tiempo. Laura miró a sus padres con tristeza. ¿Por qué no me llevasteis? No podíamos encontrarte. Su madre exclamó. La propia niñera tuvo que esconderse durante mucho tiempo. Los delincuentes intentaron seguir su rastro para llevarte. Querían chantajearnos contigo, pero esa infeliz no encontró mejor salida que entregarte a un orfanato, terminó amargamente su marido. Se perdió tu rastro, y no solo los bandidos no pudieron encontrarte, sino tampoco nosotros mismos, tocando el rostro de su hija con ternura, dijo la anciana Catalina. Pero ahora, si nos dejas, al menos observaremos tu vida desde lejos. Solo supimos que estabas viva gracias a tu boda. El padre de Laura añadió. Cuando vimos las fotos, enseguida nos dimos cuenta de que la niña feliz de la foto era nuestra hija. Laura miró a sus padres con cariño y comprensión. No hace falta que me miréis desde lejos. Quiero que estemos a menudo cerca el uno del otro, dijo Laura. Me he perdido tantos años felices sin vosotros, y ahora pienso compensarlo todo. Laura y su familia se abrazaron y los 4, incluido Antonio, derramaron muchas lágrimas de felicidad. Según se supo después, Laura es la única heredera de una enorme y riquísima casa de joyas. La pareja consiguió quedarse con una parte de su fortuna y de su negocio, y ahora querían incorporar a su única hija y heredera. Por supuesto, Laura aceptó formar parte de la casa de joyas, pero para ello primero tenía que recibir la educación necesaria. La señora Ana, al enterarse de quién era realmente su nuera, se alegró muchísimo y aseguró que la ayudaría con la niña, mientras que Laura se formaría. Al fin y al cabo, resultó que ella y Antonio eran de la misma condición, lo que significaba que su familia no solo no había perdido nada, sino que había ganado un activo muy valioso en la persona de Laura y su imperio de diamantes. Dios, si hubiera sabido que Laura tenía unos padres así, nunca habría dicho una palabra en su contra. La suegra sacudió la cabeza, reprochándose a sí misma. Ay, mamá, todavía tienes esa gota de esnobismo de la que te hablé con acento agudo antes, dijo Antonio con una leve risita mientras hojeaba un periódico. Bueno, solo si la mismísima gota, bromeó su madre, pero, en realidad, me alegro mucho de que Laura vaya a formarse en el campo de la joyería. Imagínate qué futuro les espera a tus hijos. Dijo soñadoramente la mujer, y besó a Alejandro en su sedoso cabello. Lo más importante, mamá, es que Laura, ante todo, tenga un corazón de diamante, respondió Antonio. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.